Gracias, presidente. Muy buenos días a todos los invitados, colegas senadores y senadoras. Más bien quiero compartir algunas preocupaciones que tengo. Una primera cuestión nomás, con relación a la ley 1626, que me tocó trabajar en su momento. No es que se haya querido imponer la ley 1626 de una manera lesiva de los derechos a los funcionarios que ya estaban, porque la ley anterior era muchísimo más lesiva. La ley anterior no contemplaba prácticamente ningún derecho para los funcionarios públicos. La ley 1626 sí. Ahora, ¿cuál fue el problema con la ley 1626? Hubo miles de inconstitucionalidades, y los primeros que plantearon las inconstitucionalidades fueron algunas instituciones como la propia Corte Suprema de Justicia. Ese fue el problema de la ley 1626. Y cierto, nadie se ocupó en su momento de hacer cumplir esa ley. Entonces, ¿qué pasó? ¿Qué pasó con la ley 1626? Tenemos funcionarios que tienen un marco legal y funcionarios que tienen otro marco legal, según sus instituciones o sus sindicatos presentaron o no presentaron la acción de inconstitucionalidad. Una situación sumamente desventajosa para muchísimos funcionarios, funcionarios de primera y funcionarios de segunda. Y leí gran parte de los fallos de nuestro máximo tribunal y los argumentos fueron lamentables. Ahora, entrando en este punto y sobre todo para el ministro designado y el equipo del gobierno que va a entrar en funciones. A mí me preocupa cuando nos plantean cambios a leyes orgánicas con el argumento de que un gobierno necesita leyes nuevas. O sea, el Estado no empieza y no termina. El Estado no empieza y no termina con el cambio de cada gobierno. Nosotros necesitamos leyes que perduren en el tiempo. Necesitamos leyes que se cambien cada 5 años. O sea, cada 5 años vamos a cambiar los ministerios, vamos a cambiarle de nombres. O sea, esa no es la forma en que funciona un Estado previsible. No es la forma en que se consolida el Estado de Derecho y se crea seguridad jurídica. Entonces, hay países inclusive donde los ministerios son variables. Argentina, por ejemplo, tiene un régimen sumamente flexible para cambiar este ministerio. Ahora justamente tenemos el Ministerio de Economía que amplió muchísimo sus competencias tradicionales, pero tienen por debajo de esa estructura, o por lo menos, por ejemplo, también los países de la tradición parlamentarista, donde inclusive van formando los ministerios de acuerdo a la situación política que se presenta o los objetivos que tiene cada gobierno en particular. Pero debajo de esa estructura de los ministerios hay una burocracia muy consolidada. Entonces, no es que cambie la estructura general de la administración, cambia eventualmente el gabinete de ministros, que es una cosa muy diferente. Pero acá se nos plantea el cambio de leyes orgánicas. Y la segunda preocupación, y me preocupa mucho un proyecto sumamente escueto. La colega habló de la falta de una exposición de motivos adecuada, pero a ver, estamos suprimiendo un ministerio que tiene, no sé, 200 años, en una ley que tiene 18 artículos, donde nos habla, por ejemplo, de los viceministerios. Lo segundo, es una cuestión de orden metodológico. La semana pasada se le hizo aprobar al Congreso de una forma apresurada la dirección tributaria. La dirección tributaria que se relaciona con el Ministerio de Hacienda, que ahora se va a pasar a llamar Ministerio de Economía y Finanzas. No sé si vamos a tener que cambiar esa ley que aprobamos la semana pasada, pero no importa. Ahora vamos a estudiar el Ministerio de Economía y Finanzas y después la reforma de la ley de la función pública
¿Dónde está creada la Secretaría de la Función Pública? Que en esta ley va a pasar a formar parte del Ministerio de Economía y Finanzas. Nos están pasando al revés, en el orden inverso nos están pasando las leyes que quieren que se estudien acá en el Parlamento. Si quieren que hagamos un buen trabajo, por lo menos envíennos en el orden correcto. Ya no pido que nos expliquen bien qué es lo que se pretende hacer. Lo tercero, la Carta Orgánica actual del Ministerio de Hacienda está creada por ley, es decir, por un decreto ley en realidad, porque es un ministerio antiguo, un decreto ley aprobado por ley. Ahora va el marco legal de del ministerio más importante, vamos a hablar en términos claros, el ministerio más importante del país, va a estar creado por una ley de menos de 20 artículos. No digo que tenga que tener 300 artículos o que más artículos garantizan que la ley sea mejor. Pero ciertamente esta ley es sumamente escueta, no dice nada, deja todo para la reglamentación y fíjense, esto es peligroso por dos razones. Es peligroso porque a mayor discreción se le da mayor poder al poder político, se le da mucho mayor poder, pero además esto le puede venir en contra a la administración porque implica también precariedad. Si un ministerio tan importante como este está creado o tiene su carta orgánica en gran medida en base a reglamentos, resoluciones o decretos, resoluciones del ministro o decretos, ¿qué seguridad jurídica puede tener una entidad tan importante? No digo si el gobierno que viene, el ministro que viene va a poder cambiar su estructura orgánica. Va a poder crear viceministerios, direcciones generales. ¿Qué, por ejemplo, va a pasar con la Abogacía del Tesoro? Una de las instituciones sumamente importantes. En la ley que aprobamos la semana pasada está que le representa. Ahora, el ministro que venga va a poder suprimir la Abogacía del Tesoro. Y lo último, todos esos problemas que se señalaron de la duplicidad de funciones se aplican a muchísimas instituciones del Estado, no solamente al Ministerio de Hacienda. ¿Por qué el gobierno entrante no nos plantea una ley marco del Poder Ejecutivo o una ley marco de la administración pública, donde se diga qué es un ministerio, se defina qué es un ministerio, qué condiciones tienen que haber para que se cree un ministerio, qué es una secretaría, qué es un viceministerio, qué es una dirección general, cuáles son las condiciones que tienen que haber para que se creen todas estas dependencias y qué estructura básica tienen que tener para no seguir creando de manera errática. En el 2008 había 10 ministerios, creo. En el 2011, 11 ministerios con el Ministerio de la Mujer que se elevó de secretaria. Estamos en 17. Y van a seguir creciendo si no se ponen delineamientos generales. Así que espero realmente que se abra un espacio para el debate y que realmente el gobierno entrante escuche estas observaciones y podamos aportar todo. Gracias, presidente. Muchas gracias, senador. Doctor.